¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una edición más de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV Info. El día de hoy nuestro programa va a estar dedicado a las perspectivas laborales de cara justamente al saliente gobierno, pero además cuáles son los temas principales que desde el movimiento sindical y desde el análisis técnico, el cual nos van a brindar hoy día nuestros invitados, son justamente temas de interés. Bienvenidos a Mesa Política. El día de hoy nos acompaña Fernando Cuadros, él es economista y ex viceministro de Empleo, y también nos acompaña Walter Díaz de la Vega, él es dirigente de la Coordinadora Sindical de Telefónicos. Bienvenidos a ambos a Mesa Política. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días. Bien, buen día. Walter, vamos a empezar contigo en esta conversación bastante amena, que es importante justamente para la ciudadanía y para todos y todas aquellas que nos ven a través de este programa, podamos justamente abordar un poco el análisis, en este caso desde el movimiento sindical. Walter, ¿en qué situación se encuentra hoy el movimiento sindical en el país? Bueno, buenos días ante todo. En base a los propios informes del Ministerio de Trabajo estos últimos años, a pesar de que con el gobierno del presidente Castillo se establecieron algunas medidas para potenciar la sindicalización, eso en base al decreto 0014, que establecía darle mayores facilidades a las organizaciones sindicales para organizarse. El- la, la tasa de sindicalización todavía sigue siendo baja comparada a la que existe en Sudamérica, ¿no? Y más si hablamos en plano mundial, ¿no? Hay informes incluso en el que señalan que las negociaciones colectivas en nuestro país se han reducido, ¿no? Comparadas a las que existían antes de la Constitución, incluso del 93 que vivimos actualmente. En suma, hay una situación de estancamiento del movimiento sindical a partir de las cuestiones legales y constitucionales que existen en nuestro país. De acuerdo, Walter. Fernando, un poco en la línea de lo que va presentando justamente Walter Díaz, ¿cómo evalúas tú la situación actual del empleo en el país? ¿Qué sectores están mostrando justamente mayor dinamismo en términos de generación de puestos de trabajo y cuáles están presentando también mayor vulnerabilidad? Buen día también con ustedes. Estamos en una situación bastante complicada todavía en lo que se refiere al empleo en el país, sobre todo a la calidad del empleo. Y algunos datos que reflejan ello son los siguientes. Por ejemplo, la tasa de inactividad laboral, que incluye a todas aquellas personas en edad de trabajar, pero que no trabajan y tampoco buscan trabajo, se ha incrementado en 28% entre el segundo trimestre del 2025 y el mismo trimestre del año 2019, en el periodo prepandemia. Es una cifra realmente alarmante y que tendría, digamos, detrás de sí un posible incremento importante del desempleo oculto, ¿no? O sea, gente que en realidad sí quiere trabajar, pero como no ha encontrado empleo ni siquiera como informal, se ha desalentado y ha salido, al menos temporalmente, del mercado de trabajo, lo cual digamos, bastante peligroso para la situación social del país, porque estas personas, ante la imposibilidad de encontrar empleo, muchas veces terminan siendo población captada por actividades ilegales o por actividades, digamos, delincuenciales, ¿no? La minería ilegal, el sicariato, etcétera. Ese es un problema importante en el país y otro tiene que ver también con el hecho de que el subempleo por ingresos, es decir, personas que trabajan pero cuyo ingreso laboral no les permite cubrir ni siquiera la mitad de la canasta básica familiar, se ha incrementado también en 40% si nos comparamos con el periodo prepandemia. A lo que se suma también que el ingreso promedio de los trabajadores está todavía 9% por debajo del nivel prepandemia. Hay una clara afectación del poder adquisitivo de bienes y servicios de los trabajadores.
Entonces, una situación complicada donde hay mucha gente que ha tenido que salir del mercado de trabajo, otra que tiene empleo pero de muy baja calidad, y una situación en que los trabajadores en promedio tienen una menor capacidad de adquirir bienes y servicios en nuestro país. Y esta es, digamos, una situación generalizada, transversal a varias actividades económicas. De acuerdo, Fernando. Son datos justamente que nos llevan un poco a poder analizar en qué va la política pública también en términos de empleo y de trabajo. Walter, ¿cuáles son los temas que tú consideras dentro de todo el panorama que nos has mencionado del movimiento sindical en el país que son urgentes actualmente también para los sindicatos, ¿no? Que pueden de alguna otra forma estar movilizándolos también a ellos. En el caso del sector que tú representas, ¿en qué están trabajando o pensando articular de cara al país? Bueno, acá el tema central del movimiento sindical, desde nuestro punto de vista, es que cuando nosotros, por ejemplo, armamos sindicatos, el andamiaje legal que tiene el trabajador que organiza un sindicato es nulo, no hay ninguna protección. Forman sindicatos y los despiden ni bien forman el sindicato o a las semanas de que han formado el sindicato, ¿no? Prueba de ello es lo que ha sucedido en los canales de televisión, ¿no? Frecuencia Latina, por ejemplo, los compañeros se organizaron, formaron un sindicato y los despidieron, ¿no? Inventa cualquier excusa, finalmente son excusas porque con el tiempo lo que sucede es que los reponen, pero ya para eso pasó un año, 2 años, y ese tiempo apremia pues cuando estás organizando a los trabajadores, ¿no? Los empresarios saben muy bien de eso y por eso que una de las cuestiones que desde mi punto de vista es una urgencia, es la protección sindical para quienes forman sindicatos, ¿no? Eso es una urgencia un tema que es urgente, porque si no se trata, lamentablemente, pues tienes las buenas intenciones, hay normas internacionales, incluso parte de la Constitución te puede proteger, pero en los hechos concretos los compañeros son despedidos en todos los sectores, ¿no? Respecto a qué nosotros estamos planteando desde el sector telecomunicaciones, nosotros viendo cómo se está desarrollando las relaciones laborales en estos últimos 20 años por lo menos, nosotros lo que estamos haciendo desde el sector telecomunicaciones, los sindicatos que estamos en la coordinadora, es, además de discutir la cuestión de las condiciones laborales, es, por lo menos en el sector de telecomunicaciones, donde todas las empresas que existen tienen contratos de concesión con el Estado, es tener una postura desde los trabajadores hacia el Estado. ¿Y qué es lo que hemos planteado a raíz de lo público que es que Telefónica ha hecho mal su trabajo durante estos últimos 30 años, donde le debe a la SUNAT, donde le debe a las municipalidades, le debe a Indecopi, le debe a OCIPTEL, le debe a los trabajadores, a los jubilados, y la propia OCIPTEL ha señalado que tiene problemas de calidad de servicio? Nosotros como trabajadores, sabiendo de que existe un contrato de concesión de por medio, porque Telefónica no es una empresa que vino acá de la nada, sino que el Estado le cedió el derecho a usufructuar un recurso natural que es el espectro radioeléctrico, nosotros lo que estamos planteando es que Telefónica retorne al Estado peruano y es ahí donde nosotros hemos elaborado conjuntamente con los congresistas, con algunas agrupaciones del Congreso, un proyecto de nacionalización de Telefónica y de lo que es ahora Integratel Perú también, porque acaba de cambiarse el nombre. Además de eso, estamos elaborando una propuesta como trabajadores para el sector de telecomunicaciones en el país, ¿no? Queremos que, la opinión pública, la ciudadanía, el Estado, las autoridades, sepan que además de esta propuesta de nacionalizar Telefónica, nosotros como trabajadores y conocedores del sector, que también además somos usuarios, vamos a entregar una propuesta en las próximas semanas de cómo nosotros consideramos de que debería mejorar el sector de telecomunicaciones en el país para otorgarle un mejor servicio y de calidad a todos los usuarios de telecomunicaciones del país. En eso estamos en estos momentos abocándonos, además de las tareas cotidianas de defender los derechos laborales de nuestros agremiados, ¿no?
Usualmente siempre los sectores críticos a los movimientos sindicales es señalarlos de que no tienen propuestas, ¿no? Pero creo que lo que tú mencionas desde la coordinadora definitivamente también va a generar expectativa dentro del sector organizado de los trabajadores. Fernando, una pregunta con relación a los salarios actualmente. Hemos leído algunos de tus comentarios en algunos medios, pero ¿qué pasa con los salarios, no? Se lee que hay una leve mejoría del salario promedio que supera incluso los niveles prepandémicos. Sin embargo, eso no se condice con la realidad, digamos, en los hogares, donde cerca del 50% de las familias en el país no logra cubrir los gastos de una canasta básica familiar, y además ha salido también un nuevo reporte de OIT que así lo confirmaría. Mientras que el trabajo en los más jóvenes no cae 35%. ¿Cómo se puede explicar ambos temas en este contexto nacional, mirando un poco el escenario también a largo plazo? Sí, como te comentaba, digamos, hay un escenario de precarización del empleo en general. O sea, ni siquiera se ha retomado el nivel de calidad del empleo que había antes de la pandemia, que ya era, digamos, deficitario, no era el óptimo. Y en esa línea, pues, si uno compara los ingresos promedio de los trabajadores en el año 2024 con los ingresos promedio que había el 2019 antes de la pandemia, estos han caído en términos reales de poder adquisitivo, que es lo que importa finalmente, en 9%. ¿No? Es decir, un trabajador en promedio compra casi 10% menos de bienes y servicios con sus ingresos hoy que antes de la pandemia. Ahora, comparando, digamos, el segundo trimestre de este año 2025 con el segundo trimestre del 2019, en términos también de poder adquisitivo, hay una ligera mejora de 1%, pero que es muy escasa, ¿no? Y además probablemente coyuntural. Habría que esperar a tener la cifra de todo el año para tener un, digamos, resultado más amplio. Uno va a hacer un análisis más integral, pero claramente el poder adquisitivo de los trabajadores post pandemia se ha visto seriamente afectado en el país, ¿no? En términos generales. Y esto tiene que ver, evidentemente, con el periodo inflacionario que se vivió del 2021 al 2023, donde hubo un alto incremento en precios de bienes esenciales para la canasta básica de la ciudadanía nacional. Además, tiene que ver con las recesiones del año 2020 por la pandemia del COVID-19 y el año 2023 por una pésima gestión económica del gobierno, ¿no? A partir del 2023 o en ese año en específico, y también con algunos factores estructurales, ¿no? Como que en el Perú hay una insuficiente generación de empleo asalariado, sobre todo empleo asalariado formal, en relación a la cantidad de personas que busca empleo, ¿no? Lo cual termina generando un exceso, digamos, de buscadores de empleo que presionan a la baja el nivel de salarios. Y a ello se suma también aspectos vinculados a la regulación laboral, que ha permitido un uso intensivo y desnaturalizado de los contratos temporales, contratos a plazo fijo, con fecha de inicio y fecha de fin, que son, desde mi punto de vista, el principal enemigo del ejercicio de derechos laborales colectivos, como la sindicalización y la negociación colectiva. Porque si un trabajador no tiene estabilidad, evidentemente vinculada a su buen desempeño laboral, tiene pues muy complicada la posibilidad de sindicalizarse, porque si eso no le agrada a su empleador, simplemente no le renueva el contrato, o entra en una lista negra, no se le contrata, y entonces evidentemente hay un temor importante en los trabajadores. Y si un trabajador no se organiza colectivamente, no puede negociar en conjunto mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo en general. Entonces hay tantos factores coyunturales como estructurales que terminan, digamos, limitando la posibilidad de mejoras salariales en el país. Incluso en el periodo de alto crecimiento económico del 2003 al 2014, donde creció la productividad del país, de los trabajadores, etcétera, los salarios crecieron muy poquito, 1% en promedio al año en términos reales en el sector privado formal incluso. Entonces, evidentemente este tipo de factores estructurales tienen que ver con esa situación. Y en cuanto a los jóvenes, es un grupo, digamos, especialmente vulnerable, al que le cuesta mucho acceder a un puesto de trabajo
sobre todo formal, pero incluso también en el sector informal. Entonces, este dato que yo les comentaba de que en el segundo trimestre de este año la inactividad laboral ha crecido en 28% respecto al 2019, es clave, ¿no? Y refleja que muchos jóvenes ni siquiera pueden insertarse en un empleo informal o ni siquiera pueden autoemplearse, lo que es peor. Y esta puede ser una de las razones que explicaría el crecimiento de, digamos, los problemas de inseguridad ciudadana, la delincuencia, las actividades ilegales, donde muchos jóvenes lamentablemente terminan encontrando refugio ante la incapacidad de la economía nacional para generar empleo asalariado y en particular empleo asalariado formal, ¿no? Entonces aquí pues hay un conjunto de medidas que tomar, políticas públicas de corte estructural que busquen incentivar, generar, digamos, una mayor cantidad de empleos asalariados formales, no apuntar a sectores con alto potencial de generación de empleo dependiente, pero también hacer reformas estructurales, ¿no? El plano laboral, tributario, entre otros, que permitan que los trabajadores tengan una mayor capacidad de beneficiarse del crecimiento económico que pueda tener el país. Claro que sí, Fernando. Vamos a ahondar justamente en la última pregunta que tengo de este bloque sobre algunos de los aspectos que has mencionado. Walter, esa es una pregunta bastante interesante, entiendo yo también, para las perspectivas del movimiento sindical. Dado que este es un gobierno ya de salida, inclusive sin mayor expectativa en materia laboral, pero nunca dejan de sorprendernos, ¿no? ¿Qué tipo de agenda debería proponer el movimiento sindical de cara pensando al próximo proceso electoral que se viene? ¿Cuáles son las demandas claves que deberían colocarse en el centro del debate público y político? Y hoy día en la mañana, justo también le hicieron una pregunta muy parecida al presidente de la CONFIEP en la mañana en RPP. Y lo que pude apreciar de esa entrevista fue que, o de esa respuesta fue temas subjetivos, ¿no? Todos queremos que le vaya bien al país, todos queremos que le vaya bien a la economía y que no haya inseguridad, que es lo que más apremia en términos de problemas en nuestro país, ¿no? Pero qué medidas concretas y cuál es la agenda es lo que nosotros como ciudadanos y como trabajadores deberíamos enfocarnos y tratar de colocarlo en la mesa. Desde el movimiento sindical, yo me atrevo a decir que lo principal eh, es que se le suba la pensión a los jubilados, ¿no? A todos los viejitos, con mucho respeto, pero que estén ganando 500 soles, algunos 300, algunos casi nada, es algo que no podemos permitir, ¿no? El primer punto de agenda desde el movimiento sindical debe ser reivindicar a nuestros compañeros jubilados y que tienen más de 60 años de edad, ¿no? En un país que se quiere entrar a la OCDE, que trate de esa manera a la gente con más de 60 años, a sus ancianos de esa forma, es inaceptable, no lo podemos permitir. Y yo sí creo que debería ser, el primer punto de agenda es que se suban las pensiones de los compañeras que han dado su vida por estar trabajando y sacar adelante este país, ¿no? Lo segundo está vinculado también a un tema pensionario, es el tema de las AFPs, ¿no? No podemos permitir de que sigan abusando las AFPs y enriqueciéndose con todo el dinero que manejan de nosotros. Mira, Telefónica ha recibido en estos últimos años dinero de las AFPs. No es dinero de las AFPs, es dinero de nosotros como trabajadores, que ellos lo están administrando. Más de 1.000 millones de soles en bonos Telefónica ha recibido de las AFPs. Esto no puede seguir así, ¿no? En una agenda, el tema de eliminar las AFPs para nosotros es un punto clave, ¿no? Debe existir otra forma y existen otras formas y otros ejemplos de manejar las pensiones y la seguridad social de nuestro país, pero temas concretos, yo empezaría por el tema de que suban la pensión de los jubilados, el tema de las AFPs, que se eliminen el tema de las AFPs, y otro tema concreto es subir la remuneración mensual, la remuneración mínima vital, ¿no? Ya lo dijo Fernando, el país, a pesar del crecimiento y toda la bonanza económica estos últimos 20 años y de ser
el país que tiene la moneda más estable de la región y de tener el mejor banquero del mundo, tenemos las peores remuneraciones del país, de Latinoamérica. Una de las peores remuneraciones de Latinoamérica. Eso tiene que acabar, ¿no? Eso, y para eso se tiene que elevar la valla, ¿no? Lo siguiente está vinculado al tema judicial, ¿no? Tiene que haber una reforma judicial en el plano laboral. En el plano laboral no podemos, tenemos procesos judiciales que demoran 5, 10, 15, 18 años. 18 años, ¿cómo es posible que tengamos un proceso judicial para que repongan un trabajador que dura 18 años? ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde está la modernidad de la que nos hablaron? No existe eso. El siguiente tema está vinculado a que los trabajadores exijamos cambios estructurales en el país, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que estamos dentro de los sectores estratégicos del país, tenemos que pedir que el Estado tenga mayor intervención en las empresas y sectores estratégicos del país. Nosotros como sector de telecomunicaciones estamos exigiéndole al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos exigiéndole a OCIPTEL, estamos exigiéndole al Congreso de la República que en el sector de telecomunicaciones haya mayor intervención del Estado y ciudadana. Los mejores países del mundo en estos momentos tienen intervención del Estado y no una intervención para disminuir los beneficios de las empresas y de la ciudadanía. Todo lo contrario. Lo que están haciendo, ejemplos, por ejemplo, China, Vietnam. Vietnam, por ejemplo, acá existe una empresa que se llama Vitel, que todos la deben conocer. Esa empresa es estatal, es una empresa vietnamita. Y si en los 90 nos vendieron la idea de que teníamos que disminuir el Estado, nosotros, ante la coyuntura que vivimos mundialmente, estamos observando de que los estados ahora están recuperando su capacidad de poder en todos los ámbitos. China lo ha hecho. Y nosotros, así como, y así esa analogía que en los 90, en fines de los 80 nos dijeron hay que reducir el Estado para que se gestione mejor la vida de las personas, bueno, eso no sirvió acá en este país. No ha servido. Y como no ha servido, tenemos todo el derecho nosotros los trabajadores de exigir cambios estructurales, además de lo que está vinculado al empleo y a las condiciones de trabajo, que sin lugar a duda es prioridad para nosotros. Pero como trabajadores, como ciudadanos, como usuarios incluso, nosotros necesitamos, desde el movimiento sindical, plantear cuestiones estructurales vinculadas a los sectores estratégicos, al transporte, a la educación, a las comunicaciones, al agua, al gas, todo lo que tenga que ver con la vida de cualquiera de nosotros, seamos trabajadores, seamos altos funcionarios, lo que sea, tiene que tener una agenda desde los trabajadores. Nosotros en nuestro sector estamos planteando que se nacionalice Telefónica o Integratel, lo que se llama ahora, para que esa empresa que ha sido de nosotros tenga una nueva visión, una nueva acción en beneficio del Estado, en beneficio de los usuarios y en beneficio de los trabajadores. Esos son los temas que considero deberíamos plantear, y bueno, lo hemos discutido en la CGTP, en la CUT, este tema que estamos planteando, o que por lo menos yo estoy planteando, lo hemos discutido en algunos espacios, teniendo en cuenta que hay un momento electoral en estos momentos, ¿no? Y estas medidas, el tema de subir las pensiones de los adultos mayores, de la gente jubilada, el tema de eliminar las AFPs, el tema de subir la pensión, subir el sueldo mínimo, hacer una reforma estructural del sistema judicial en materia laboral y el tema de tener mayor intervención en los sectores estratégicos del país, son 5 temas que nosotros planteamos y consideramos necesarios discutir a partir de ahora para que tengamos una mejor relación nosotros como trabajadores entre personas y que este país salga adelante, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con lo que ha pasado con lo de los trenes de Porqui, ¿no? Todo el mundo está entusiasmado porque no hay que negar de que vienen unos trenes que son una chatarra, pero tanta es la precariedad en la que vivimos que aceptamos y la mayoría de gente dice, oye, bueno, pero aunque sea tenemos ese tren. Y eso no podemos, como dirigentes sociales,
tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y para eso necesitamos una agenda clara, una agenda precisa, no más de 10 puntos, que establezca una conexión directa con los trabajadores, con la ciudadanía. Claro que sí, Walter. Fernando, un poco tocando algunos puntos que tú ya los has abordado en las preguntas anteriores y con esto último que acaba de decir Walter, representando a los a los trabajadores de telefónicos. La pregunta es que lo que nos viene a la mente, aquellos que venimos de alguna otra forma, tanto como trabajadores, pero también analistas del mundo laboral, en nuestro contexto nacional crítico, digamos, permanente en los últimos años, ¿cuándo es el momento, ¿no?, de plantear una reforma laboral integral necesaria en nuestro país, pero para lograr tener resultados exitosos de cara a las problemáticas que muy bien las conocemos, ¿no? Evidentemente han habido iniciativas con anterioridad y siempre se están articulando alrededor de ello, pero muchas veces no se logra concretar por diversos factores. Desde tu mirada técnica, Fernando, ¿qué nos podrías comentar finalmente en este bloque de preguntas? Sí, yo creo que ahí, como adelantaba, hay un serio problema estructural en el país, ¿no? Desde el punto de vista económico, que es la insuficiente capacidad de la economía nacional para generar empleo asalariado, y empleo asalariado de calidad, digamos, formal. Solo la mitad de la PEA ocupada del país tiene un empleo asalariado, ya sea en el sector privado o sector público, ¿no? Desde la micro hasta la gran empresa. Mientras que la otra mitad tiene que autoemplearse, ¿no? El otro 50% del empleo del país es empleo autogenerado. Y el 90% de esos autoempleos son empleos precarios, ¿no? Informales, de bajos ingresos, sin protección social de salud y pensiones, y evidentemente al ser autónomos, sin ningún acceso a derechos laborales, ¿no? Entonces ahí lo que se requiere es una política de diversificación productiva que apuntale el desarrollo de sectores con alto potencial de generación de empleo asalariado de calidad. Y hablo, por ejemplo, de sectores industriales como los textiles, las confecciones, la metalmecánica, la propia agroindustria, ¿no? Pero en una línea no de recortar derechos laborales, sino de, digamos, darle las herramientas económicas necesarias a estos sectores en términos financieros, innovación tecnológica, procesos de producción, capacitación laboral, etcétera, para que puedan desarrollarse. Y le sumaría también al sector turismo, por ejemplo, que se vincula a ramas como los hoteles, restaurantes, servicios recreativos, transportes, etcétera, donde tenemos una oferta importante por desarrollar. Entonces, habría que apuntalar estos sectores en este proceso de, digamos, de diversificación productiva a partir de políticas públicas sectoriales, ¿no? Y articuladas entre los distintos ministerios y también los tres niveles de gobierno. Es un factor estructural que hay que mejorar. Y a ello también se deben sumar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral, urge una reforma laboral, pero no con parches, ¿no? Que sirven de poco, sino una reforma laboral integral, que se enfoque en generar empleo productivo, de calidad, formal, estable, ¿no? Con una estabilidad vinculada evidentemente al buen desempeño de los trabajadores y a las necesidades de contratación de las empresas, que vaya en la línea, pues, de contar con una nueva ley general del trabajo, que regule de mejor manera el uso de los contratos temporales, de la tercerización, de la intermediación laboral, el ejercicio de derechos laborales colectivos como la sindicalización, negociación colectiva y huelga, que promueva, digamos, estas herramientas para los trabajadores, para que el crecimiento económico y de la productividad se pueda traducir en mejores remuneraciones y en mejores condiciones de trabajo en general. Ello es fundamental, ¿no? Se requiere también una reforma en la seguridad social, un poco tomando lo que señalaba Walter, que vaya en la línea, pues, de tener un sistema previsional multipilar complementario, donde la ONP y las FP no compitan, sino que se complementen, ¿no? Tener un gran fondo de capitalización colectiva que permita financiar pensiones base para todos los aportantes, que luego se pueda complementar con las cuentas individuales de capitalización, ¿no? Y también es clave contar
un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima, con una periodicidad y criterios preestablecidos que permitan que el desempeño económico se vea reflejado también en una remuneración base más significativa. Como bien decía Walter, estamos en la cola latinoamericana en términos de salario mínimo y salarios en general, justamente porque no tenemos una política institucionalizada de revisión del salario mínimo, que es importante para el Perú, ¿no? Tomando en cuenta que ante el escaso nivel de sindicalización y negociación colectiva en el sector privado, sobre todo, 5%, y la abundancia de mano de obra disponible en el mercado, los salarios básicamente crecen cuando sube el salario mínimo, ¿no? De manera, digamos, mayoritaria, que termina presionando también una mejora en el resto de la escala salarial. Y ahí habría que sumar políticas de fortalecimiento de la inspección laboral, dándole mayores recursos a la SUNAFIL para que tenga una mayor cobertura a nivel nacional, una mayor cantidad de inspectores, también políticas de mejora de la productividad, ¿no? En la línea de que las MIPES fundamentalmente puedan acceder a financiamiento más barato, puedan capacitar a su personal, acceder a fondos para la innovación tecnológica, mejores procesos de producción, articulación productiva, exportar también, de ser el caso. En fin, un conjunto de medidas de carácter estructural que son las que realmente van a permitir y apuntalar no solamente el crecimiento, sino el desarrollo del Perú, ¿no? De tal forma que el crecimiento se traduzca también en mejores condiciones, no solo para las empresas, sino también para los trabajadores del país. Y acá, para finalizar muy rápidamente, hay un dato que refleja la gran situación de inequidad en la distribución de riqueza que hay en el Perú, entre capital y trabajo. Las utilidades empresariales concentran prácticamente el 60% de la riqueza generada anualmente en el país, mientras que las remuneraciones de los trabajadores apenas alcanzan el 28% de esta riqueza generada anualmente, ¿no? Lo cual refleja, pues, esta desigualdad que señalo, de alta concentración de la riqueza en pocas manos y poca riqueza en la gran mayoría de la población del país, cosa que es opuesta a lo que se ve en el mundo desarrollado, a pesar de también procesos de precarización que se han observado en estos países, y nos colocan en la cola de Sudamérica en lo que se refiere a equidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo en la sociedad. Claro que sí, Fernando. La expectativa de la población y de los jóvenes y de los más vulnerables en general es tener trabajo y poder, obviamente, sustentarse. Hemos llegado al final del programa. Esto fue Mesa Política, donde analizamos los desafíos actuales del empleo, los salarios, la necesidad de una reforma integral laboral, así como el rol actual del movimiento sindical, sus demandas urgentes y la necesidad de construir una agenda laboral pensando en el proceso electoral que ya se viene el 2026. Fue Fernando Cuadros y Walter Díaz a quienes les agradecemos por participar en esta edición de Mesa Política y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Walter.